contaba hace un ratito que en el siglo XVIII el químico francés Antoine Lavoisier dijo en el enunciado de la ley de conservación de la masa y de la energía: en un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye. Montevideo, todo se transforma. Vámonos. Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió. Tu boca roja en la mía. 9 de la mañana, 22 minutos, letra clara. Matías Tringler está con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por venir a ayudarnos a esto que estamos padeciendo. Gracias a ustedes y a todos. Que es tan Buenos tremendo días. Y que se llama Mundial. Sí. Y Argentina en semifinales, sufriendo. Sí. Jugando. Se comentaba recién también. que íbamos a hablar del invierno, íbamos a hablar de la virosis y todo, y bueno, pasó algo, ¿no? Llegamos a semifinales. Después vemos. Y llegaron los ingleses también, que eso le pone un plus y lo vamos a demostrar científicamente que le pone un plus. Bien. ¿Esto es una cuestión de los argentinos que estamos demasiado pasados de vuelta en todo o qué pasa? ¿Todo el mundo vive Aparentemente, este tipo de... vos sabés que si uno lo piensa y se acuerdan que en la columna anterior hablábamos de lo que tiene que ver con hacer la investigación científica, comprobar lo que uno piensa, la hipótesis, ¿no? O sea, nosotros decimos, che, no, esto es para el infarto. Sí. Bueno, pero para decir esto para el infarto, hay gente que se pone a hacer trabajo científico y demuestra si esto puede provocar un infarto. ¿Qué tan ¿no? para el infarto es? Viste, nosotros tenemos y respetamos muchísimo, y ya también hablamos en la columna anterior, el conocimiento popular, pero también la ciencia y la medicina tiene que basarse en evidencia. Claro. ¿Y quiénes trataron esta cuestión puntualmente con un trabajo científico impresionante? Ahora vamos a leer algunos datos para que se entienda de qué estamos hablando. Los chilenos. No, los ingleses. Ah, mira. Los ingleses en el año 2002. Analizaron qué pasó con ellos. Aparentemente sufrieron muchísimo el Mundial 98, Claro. que fue esa eliminación de Inglaterra por Argentina por penales. Por penales, claro. Que era como la revancha de la mano de Dios y del gol de Diego histórico de los mundiales y demás. Claro. Ellos tenían esa revancha ahí y no se les dio. Uy, qué pena. Y bueno, y entonces se pusieron a analizar. Y en una revista muy prestigiosa de Inglaterra justamente apareció la publicación de este trabajo. Es un trabajo que publicaron en esta revista que es la British Medical Journal, perdón mi pronunciación, no soy bueno. Pero ¿qué quisieron saber? Digamos, que vieron un partido estresante a ver si podía desencadenar realmente un infarto o era una cuestión popular de decirlo. Entonces se fueron a buscar la estadística, digamos, todos los registros de historia clínica de toda Inglaterra desde el año 91 hasta el 99. Ahí encontraron una bolsa de todo, del que entraba por urgencia, consultorio, pero ellos tienen historia clínica digital unificada y qué sé yo, dijeron, tenían 97 millones de consultas. De eso dijeron, bueno, vamos a ver cuántas hay. En las mismas fechas que ocurrió el Mundial 98, del año 97... del año 99, un mes previo al Mundial 98 y 2 días posteriores al partido. Wow. ¿A qué partido? Al partido con Argentina. Claro. Ahí el universo les quedó en 81.433 internaciones de urgencia. Repito, el año 97, 99, 98, en el mes del Mundial. Bien. Esto lo hicieron para sacar, digamos, el sesgo de que si justo fue casualidad y demás, ¿no? Sí. Ahí analizaron infartos, ACV, accidente cerebrovascular, accidentes de tránsito y autolesiones. O sea, ya se fueron a... bueno. Peor, digamos, no solo el infarto, sino autolesiones. Fueron ¿no? por lo peor, claro. Fueron por lo peor. Y ahí también ajustaron por temperatura, por estación del año, por 10 semanas, por sexo, bueno, y involucraron casos entre los 15 y los 64 años. Y lo que encontraron es impresionante. Realmente hubo específicamente en el mes del Mundial, pero específicamente en el partido y postpartido de Argentina, un 25% más de infartos que en los años posteriores. 25% Tremendo. más.
Y no de ACV y no de otras causas analizadas, esto que decíamos, accidente de tránsito, esta lesión, específicamente Infartos. Y no quedó ahí esto, que realmente, bueno, demostró científicamente y con evidencia de que, guarda, que hablando en serio, hay un riesgo. Sí. ¿En quiénes hay un riesgo? En personas que tienen predisposición a tenerlo, ¿no? Esto no es para que ahora todos nos asustemos. Sí. Esto no, digamos, el fútbol y este estrés y demás no enferma el corazón, sino que hay que tener cuidado en personas que tienen ya predisposición de tener, digamos, arterias comprometidas, ¿sí? Y después vamos a charlar de cómo se produce y por qué se produce la fisiopatología, digamos, la situación. Pero primero les quiero mencionar cortito otro que se hizo y lo hicieron los alemanes. Ajá, también. A ver. En el 2008. Apa. 2008. ¿Qué pasó en el 2008? No sé. Ahí lo publicaron. Analizaron el Mundial 2006, que es el que nos dejan a nosotros afuera. Ajá. Y ese lo hicieron, sabiendo del anterior, del inglés, lo hicieron prospectivo. ¿Qué quiere decir prospectivo? Lo hicieron, vamos a estar atentos a ver qué pasa durante todo el mes con los partidos de Alemania. ¿Qué pasa en los hospitales? Entonces convocaron a todos los hospitales, a todos los servicios de urgencia de Múnich. Es un estudio un poco más chico en cantidad de estudio. El otro es, como decimos, para atrás, retrospectivo, analizaron un montón de años. Este es prospectivo. Dijeron, bueno, antes que arranque el Mundial, vamos a ver qué pasa en todas las unidades de emergencias de Múnich durante el periodo de los partidos. Y ahí empezaron a analizar qué pasaba con los partidos de Alemania y cuál fue el más estresante para ellos. ¿El de Argentina? El de Argentina también, que fue definición por penales. O sea, somos gran ocasionador de problemas para Inglaterra. Y de hecho, objeto de estudio para Inglaterra y para Alemania. Y para Alemania. Compararon todos los partidos de Alemania con los días previos, ajustando con múltiples variables. Sí. Y ese trabajo se publicó en la principal revista que tiene, digamos, la medicina basada en evidencias, que es la Journal of Medicine. Es internacional. Internacional, sí, la más prestigiosa, la número 1, por decirlo de alguna manera. Y bueno, encontraron que durante todos los partidos de Alemania y sobre todo con el definitivo con Argentina, que aumentaron 2,5 veces más los infartos y los eventos cardiovasculares. Eso es mucho más que lo que demostraron los ingleses, que era el 25%. Entonces, los alemanes 2,6 veces más eventos cardiovasculares. Impresionante. Bueno, y ahora, digamos, ¿por qué pasa esto? Y si estamos condenados a que nos pase algo. Bueno, ahora acá ponemos un poquito de paños fríos a la cuestión. Por supuesto. Sí, hagan ejercicios de respiración, claro, no sé, como para bajar algunas recomendaciones. Pero veíamos post partido Egipto, que de hecho la marca Garmin, ¿no? Que es la marca de relojes que usan los atletas y demás, los deportistas en general. Creo que, si no me equivoco, hablábamos recién, debe haber sido con el gol de Enzo Fernández, con el tercero, donde Argentina da vuelta el partido con Egipto, un partido en serio infartante. Porque íbamos perdiendo 2-0, 12 minutos antes de que terminara el partido. Y Scaloni se lleva las manos a la cara y se le ve en el reloj 180 pulsaciones tenía por minuto, ¿no? Claro. Está bien. Es tremendo, es mucho. Es mucho. Bueno, pero es mucho y acá vamos al grano de qué demuestra científicamente esta cuestión. Primero que Scaloni está bien de salud. Primero habría que... Sí, totalmente. Primero hay que demostrar que realmente hay un evento que aumenta. ¿Qué aumentó? Que los corazones se infartaron. ¿Por qué se infarta un corazón? ¿Qué quiere decir infarto? Infarto es cuando el tejido del que son el miocardio, digamos, las células del corazón, que es un músculo, no le llega suficiente oxígeno y la célula se muere. Primero no se muere, cuando empieza a faltar el oxígeno aparece lo que se llama isquemia, deben haber escuchado, o preinfarto. Sí. La isquemia es que incluso puede aparecer síntomas y dolor, pero el tejido o la célula no se murió. Para que se muera tiene que estar un tiempo determinado sin oxígeno. Primero le falta el oxígeno y ahí empiezan los síntomas generalmente, el preinfarto o la isquemia, y si eso se prolonga en el tiempo, la célula puede morirse y provocar el infarto.
Lo que sucede es que el corazón, como todo músculo, necesita oxígeno, ¿sí? Si bien el corazón es el que nos manda la sangre con oxígeno a todo el cuerpo, el mismo corazón tiene sus arterias, que son las arterias coronarias, que se encarga de llevar el oxígeno al músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, si esas arterias están permeables, están sanas, están bien, y que después vamos a hablar de por cómo hacemos para que las arterias en lo posible estén bien, Fluye, digamos. No pasa que la nada. sangre, claro, un deportista, si vos parás en una maratón o en alguien que está saliendo a correr, incluso a caminar o andando en bicicleta, que es una cuestión más que saludable, lo frenás en el momento y le tomás las pulsaciones y probablemente tenga 180 pulsaciones por minuto, probablemente tenga 160, 170, 180 de presión arterial, digamos 18 para que entienda la gente, y eso no es malo para el organismo, porque el cuerpo está adaptado a eso. Ahora, si y vos... está en movimiento, o sea, hay una exigencia, razón. digamos. Claro. Tiene exigencia. Digamos, el corazón no identifica si vos tenés 180 pulsaciones por minuto porque Enzo Fernández hizo el gol de nuestra vida, o porque estás corriendo, o porque estás nadando, o porque estás haciendo cualquier actividad. Claro. Lo que pasa es que el corazón a 180 por minuto ya no tiene una demanda de oxígeno mucho mayor que la que tenemos en reposo. Y si quien te suministra ese oxígeno no está bien permeable y tiene alteraciones y tiene obstrucciones que por ahí no conocías, ahí es donde pueden aparecer los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés problemas cardíacos, ningún médico con uso de razón te va a decir vos tenés que salir a correr al dique. Claro. Si vos sabés que tenés arterias comprometidas, no vas a hacer actividad física que te haga subir esa cantidad de pulsaciones por minuto. Vas a hacer, te recomiendan actividades más livianas, cosas controlables, ¿sí? Claro. El tema es que cómo le recomendás no ponerte nervioso en un partido como Claro. Entonces, ¿Cómo bueno, haces? ¿Cómo haces? Ahí está el desafío. De uno. Entonces, para resumir, estas intensas emociones, acá estamos hablando puntualmente de la situación partido, aumentan la adrenalina, la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta el trabajo cardíaco, aumenta la demanda de oxígeno, y ahí, si las arterias no tienen problema en mandar ese suministro de oxígeno, no va a haber ningún problema y nos da risa y qué emoción y qué sé yo, y no pasa nada. Ahora, si tenemos arterias previamente comprometidas, puede aparecer. Entonces, esto es... ¿Qué hacemos con esto? ¿No vemos el partido? No, bueno, es claro, imposible. Porque pero vamos sí, a sufrir igual si vamos no a lo sufrir vemos. igual si no lo vemos, y si escuchamos al vecino si grita o no grita con el Claro. delay y todas Sí, las sí. cuestiones que pasan, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas recomendaciones acá de letra clara de cómo hacer. Primero, digamos, hablamos de prevención cardiovascular, ¿no? Si sabemos que... Estás a tiempo todavía. Podés ir a ir y hacerte un chequeo hoy. Bueno, si es conseguís una un opción. turno, un electro. Hubiese ¿Qué sido hacemos? una buena promoción de salud. Bueno, Chequeate hacete el antes del chequeo partido, antes del claro. partido. Sí. Tanto para público como para privado hubiese sido lindo. Claro. Pero Tiramos bueno, ideas. tampoco, también es cierto que... Lo podemos hacer si pasamos. Claro. Si haces una ergometría y te da bien, podés ver el partido. Claro. Si Bueno, no, no, aislate. la idea también es, si no sabemos si tenemos arterias comprometidas, porque uno tampoco a veces tenés síntomas hasta Claro. que los tenés, ¿no? O sea, obviamente, esto puede surgir en un chequeo, ni siquiera por ahí en un electro normal, que puede ser normal, la foto del momento, el electro común. Te da Esto a bien. veces aparece cuando haces lo que se llama la ergometría, que es esto de pedalear en una esfuerzo, bicicleta, digamos. darle ese esfuerzo controlado con el cardiólogo enfrente Claro. y demás, decir, bueno, a ver, si le pido al corazón un poquito de esfuerzo, ¿se queda sin oxígeno? Entonces ahí lo voy viendo antes de llegar al evento, porque es sumamente controlado, ¿no? Vos dejás de pedalear y el corazón empieza a bajar la frecuencia cardíaca, y en el monitor el cardiólogo va viendo si hay cambios Claro. que inducen que se está quedando sin oxígeno el corazón. Entonces, ese evento controlado, que es una ergometría, obviamente que podría prevenir esta cuestión. Después, digamos, si no lo sabemos, si no nos hicimos una ergometría previamente y demás, ¿qué podemos hacer también en el partido? Bueno, una de las cosas es tratar, si sos hipertenso o tenés problemas cardiovasculares ya, es que no te olvides de la medicación, por supuesto, tomar la medicación. Asociamos mucho los argentinos a preparar la comida, depende de la picada, Sí. salada, con todo para ver Alcohol, el partido. Bueno, cerveza, vino. Cerveza, Sí. tratemos de prepararnos como para
digamos, si uno va a salir a correr una maratón o tiene pensado correr una competencia, no se hace una picada. Claro, y Digamos, antes de salir. pensemos que nuestro corazón está totalmente confundido. Dice, ¿este está corriendo, está nadando aguas abiertas? No sabe que está viendo el partido de Inglaterra. Entonces, digamos, comemos livianos, tratamos de no fumar, en lo posible, claro, de no tomar alcohol, que son todas cosas que hacen que suba la presión, ¿no? Sí. Como Sí. riesgos habituales. Sí. Y después no subestimar. Bueno, me contaba con esta chica que lo filmaba el padre desvaneciéndose, digamos. Bueno, no subestimar papá los se está síntomas. desvaneciendo y nunca dejaba de filmar también, ¿no? Claro, Ahí hay otra cuestión que es adictiva y que tiene que ver con el uso de los dispositivos, que también lo podemos charlar en algún momento, cómo afecta a la salud. Pero sí. No subestimar los síntomas, porque por ahí parece gracioso y demás, pero claro. repito. ¿Y cuáles son esos síntomas que pueden Y aparecer? síntomas ahí también es bastante... Varía bastante, porque hay pacientes que, en general, cuando son pacientes previamente sanos, que no tienen comorbilidades, por ejemplo, diabetes, el típico clásico dolor de pecho es el dolor opresivo generalizado, digamos, no en un punto específico, no que uno se toca y duele acá, sino... O el dolor en la boca del estómago, no. Bueno, ahí charlamos de esa Ok. cuestión. Primero, Es un dolor que no sentiste nunca, ¿no? primero definimos el clásico infarto de un paciente, digo sano entre comillas, pues está teniendo un infarto, ¿no? Claro. Pero que sin otras enfermedades que enmascaren el síntoma principal, que es el dolor opresivo en el pecho. En el Sentís centro del una pecho un dolor presión. opresivo con irradiación a la mandíbula, al brazo. Puede ser el brazo izquierdo, generalmente, pero también en el brazo derecho. Pero es un dolor opresivo generalizado, raro, que no sentiste antes, digamos, es verdad. Y puede ser muy intenso. Puede ser muy intenso. De hecho, en las guardias a veces hay que suministrar morfina por el dolor que siente la persona, digamos. Es un dolor intenso opresivo. Ahora bien, hay pacientes que tienen infartos y tienen descompostura, tienen dolor de estómago o le duele la espalda. Esos pacientes, la gran mayoría, son pacientes que tienen, digamos, alguna afectación de la parte de los nervios, que se llama neuropatía, y generalmente son diabéticos, ¿sí? Diabéticos o de edad avanzada, que tienen daños microvasculares en los pequeños capilares que inervan, o las arterias que inervan los nervios, y entonces los nervios terminan muriéndose de a poco. Y la sensibilidad se pierde, y la sensibilidad esta normal de sentir un dolor opresivo se transforma en lo que el nervio puede manifestar. Y a veces es el dolorcito en la boca del estómago, una cosa más solapada, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver, y por lo general estamos muy atentos los médicos cuando el paciente es diabético, principalmente. Pero bueno, por eso es difícil subestimar. Si algo está pasando, obviamente en Argentina... no se ha hecho, por lo menos desconozco, y en mi búsqueda no encontré estudios como los que mencionamos recién para mostrar el vigor científico de esto que estamos charlando, pero sí aumentaron un montón las consultas en guardia y demás, y ya lo dicen los médicos que lo viven, digamos, en las guardias. Sí, post partido con Suiza, uno de los medios locales publicó que hubo atención por un infarto en guardia post partido. Pero no El solo... SAME también dio una estadística. El SAME también. Pero no solamente de infarto, sino de gente que realmente se puso muy nerviosa, tuvo palpitaciones, por estas situaciones. Por ahí tenés 180, no estás acostumbrado y tenés una palpitación, te sentís mal, pero bueno, no corrían riesgo y demás, pero consultaron a la guardia. Ningún síntoma nuevo de esto que tenga que ver con lo que estamos charlando, con el clásico dolor, con desmayarse, con el mareo, porque viste que también de repente estás sentado y de repente gol y estallás, ya saltás, empezás a gritar y donde paraste, te mareaste. Sí, bueno, probablemente son cosas del momento. Ahora, si la cosa sigue, no subestimar. Prestar atención. Prestar atención, no subestimar y consultar. O sea, más vale 1000 consultas que sean solamente quédate tranquilo, está todo bien, que quedarte en tu casa. Sí. Claro. A ver, el corazón hay que cuidarlo. Por Y supuesto. hay que controlarlo. Es el único que siempre, tenés. es el único que tenemos.
y hay que cuidarlo. Digo, ¿cada cuánto o a partir de qué edad es recomendable hacer un estudio, una ergometría o un electro? Bueno, buenísimo, porque es a lo que, digamos, que teníamos que llegar en este segmento, que tiene que ver siempre con tratar de hablar de prevención, Claro. ¿no? La verdad que para cuidar el corazón lo que hay que tener es sacarle todos los factores de riesgo posibles que puede tener el corazón. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tener diabetes, o sea, saber, ahí solo sabes con un chequeo anual, con análisis de sangre, que generalmente empieza, incluso ahora los pediatras están pidiendo a los chicos en control de niños sanos ya un laboratorio con colesterol, tratando del diabetes y demás. Pero bueno, en la adolescencia empezar y ni hablar en la adultez, pero tenemos que controlar la diabetes, tenemos que controlar el colesterol. ¿Sí? Los colesteroles todos, el bueno, el malo, todo eso lo tenemos que tener en nuestro horizonte. Tenemos que evitar el sedentarismo, tenemos que, el que puede caminar, camina, el que puede correr, corre, el que puede nadar y el que puede andar en bicicleta, pero deporte, lo que sea. Moverse. No es mala palabra, como era antes también el gimnasio, la musculación, todo sirve, porque los músculos comen azúcar, comen glucosa, comen colesterol. Y es una forma de bajar el estrés también. Y también otro factor de riesgo, que es el estrés. Lo bajas con deporte, lo bajas con terapia, lo bajas con lo que lo tengas que bajar, tomándote la vida de otra manera, pero haciendo lo tenés yoga. que bajar, exactamente. Cada uno con lo suyo, Sí. ¿no? Con Sí, lectura. con lo que pueda, claro. Cada uno sabe además, ¿no? Sí, la es lo manera, que te hace encuentra bien. la manera Sí, de ¿De qué los manera hábitos, despejas? ¿sí? La obesidad, obviamente, controlar el sobrepeso, el sedentarismo, el sobrepeso, el colesterol, la diabetes, y algo que no podemos evitar cambiar, digamos, no lo podemos cambiar, pero sí conocer, porque es importante, son los factores genéticos, ¿no? Los factores genéticos que son fundamentales para saber cómo definimos un factor genético de riesgo. Si tenemos padre, madre, tío, que haya tenido un evento cardiovascular antes de los 65 años. Si no, todos, digamos, probablemente, no, mi mamá a los 90 años, bueno, ya no es un factor de riesgo genético, ¿no? Pero sí lo tuvo antes de los 60 años. Entonces, ¿eso qué hace? Y hace que tenga estos controles con cardiólogos que controlar estos factores de riesgo. Y en determinadas poblaciones se van a pedir, por ejemplo, ergometrías en gente que hace deportes de alto rendimiento, en pacientes que tienen muchos de estos factores de riesgo que mencionamos recién. Me estaba olvidando el principal, perdón, pero el principal, y lo digo en serio, el principal, porque de hecho cuando post-infarto, lo que científicamente demostró evitar el segundo infarto tiene que ver con el tabaquismo. Dejar de fumar. Así que dejar de fumar o no fumar es una forma de cuidar también mucho el corazón. Y controlar la presión arterial. ¿Hay ¿Sí? diferencia entre varones y mujeres? Históricamente siempre el hombre tuvo mayor riesgo cardiovascular que la mujer. Y eso se fue como nivelando bastante y hay mucho escrito sobre corazón de mujer, ¿sí? Para diferenciar cuestiones hormonales y demás y todo, pero no. Digamos, el corazón, digamos, si la mujer tiene diabetes, tiene dislipemia, sedentaria, obesidad, fuma y demás, tienen los mismos riesgos cardiovasculares que un hombre. Sí, tarda más en hacer la consulta. No sé, hay un montón de publicaciones. No sé No, pará, sí, pero pará, porque tengo que dejar las milanesas en el freezer, tengo que llevar a los chicos al colegio, tengo que ir a buscarlos. Pará sí, que puede ser. termino esto Tiene y que encontrar voy. el huequito para... Tiene que encontrar el huequito. Pero por lo general el bicho raro en los consultorios de medicina general, de prevención y demás es el hombre adulto. La mujer Al hombre con le la cuesta mucho conducta, más con ir la al conducta médico. de control de embarazo, Claro. de que más encima del control del niño sano. Sí. Acá me matan los papás, ¿viste? Ahora, pero No, bueno, pero es el control cierto. ginecológico en la mujer. Y el control ginecológico. Sí. Sí, fundamental. estamos acostumbrados, lo tienen Claro. como parte Tienen Más muy incorporado. incorporado que tienen que hacerse el PAP Sí. todos los años, que tienen que hacerse una mamografía y eso va acompañado de un análisis de sangre seguramente y algún otro tipo de control. Tal cual. La figurita difícil Vale, el varón. tipo de- sigue siendo el 50 adulto de 50 sano que se años cree, de- ¿viste? Que se cree Superman, sano. Que se cree y sano. dice que yo no me tengo que hacer ningún control. Ese sigue siendo... Señor. Nunca fui al médico, no Claro. nunca al médico. No me van a- Yo no exactamente. necesito. Que la parte, y la próstata, o sea, tienen un Conozco problemón ahí. Bueno. gente, Claro. sí.
Pero bueno, el corazón también Bueno, juega. sí, por mí, tanto nos conocemos ya. Ah, bien. Ah, mira el médico también. Somos los peores, Sí, ¿no? ¿no? Somos los peores, ni hablar. Es difícil atender a un médico, ¿no? Es difícil atenderlo y sí. Es difícil el médico en general. Por donde lo mires. Bueno, pero ¿qué hacemos? Nos sentamos a ver el partido. El horario del partido con Inglaterra, no sé si va... Bueno, Aleja sí, la picada, pero hay que acerca la torta frita, guarda. Claro. Sí, el bizcocho de El grasa, sí. Bueno, Es- lo primero que qué hacemos buena es idea toda me la- tiraste con la torta frita. Torta frita, No lo claro. había tenido en cuenta. ¿Cómo termina la Es un columna con la planazo. gente haciendo torta frita? Claro, Bueno. hermoso. Es un planazo. Bueno, No, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo No, hacemos? esto, comer- Respiramos. Comer liviano. Comer liviano. Un vasito de agua, Sí, tener el ahí. autocontrol, digamos, acá me hablo a mí mismo a ver si lo logro, digamos. El autocontrol nos también. estamos hablando todos a nosotros también, mismos, ¿eh? Decir, bueno, Mate. Sí. vivámoslo con alegría, vivamos con El todo. partido No de me lo fútbol. creo, les juro que no me lo creo, estoy diciendo, pero intentémoslo, digamos, Claro. ¿no? 15 Sí. minutos, hasta el primer pausa de hidratación te puede llegar a durar esa. Claro, lo primero que tiene que pasar es que los muchachos hagan 3 goles en 15 minutos y evitemos cualquier tipo de infarto. pero y después todo tenés que demás. Pero mantenerlo, bueno, no ¿eh? le vamos a dar esa responsabilidad. Arrancamos tampoco. ganando 1-0. Bueno, Morirán nos los pasó con ingleses Francia. En este caso que... Claro. Bueno, pero nos pasó con Francia en la final de Qatar. Sí, es verdad. Arrancamos con un 2-0. No, bueno, hablando en serio, ¿Qué hacemos? las recomendaciones que vamos Sí. a hacer, digamos, primero, si uno conoce que ya tiene un riesgo cardiovascular, Claro. en serio hay que tomarse las cosas con tomar la medicación, Sí. comer liviano, no tomar alcohol, no, digamos, evitar los otros factores que pueden aumentar el gasto cardíaco, aumentar la demanda de oxígeno del corazón sobre todo aumentar el esfuerzo cardíaco, ¿no? La hipertensión aumenta el gasto cardíaco y demás. Y después, desde el punto de vista de si las cosas suceden, la consulta es temprana y no subestimarla. Claro, Fundamental en esto de que hablamos. No Después- esperar a que termine el partido. Después una cosa que también me parece que da para otro capítulo, pero que todos tenemos que tener conciencia de que si tenemos en nuestra familia un paciente con riesgo cardiovascular, todos tenemos que saber hacer RCP. Sí. Y no es joda Eso eso, es digamos, no es Sí. joda, porque Sí. más del 90% de las veces que un paciente, como una persona, mejor dicho, tiene un evento vascular, está en presencia de otro. Sí. ¿Sí? Y esto que hablábamos al principio de lo que es que te falta oxígeno, que es isquemia, a que haya un infarto, el factor es el tiempo. Ujú. Y no hay ninguna ambulancia en el mundo que llegue en el tiempo en A que los eso 30 sucede. segundos. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que prolonga ese tiempo y esa ventana para que el corazón siga recibiendo oxígeno de alguna manera? El que sepamos hacerle masaje cardíaco, que hoy es muy sencillo, a la persona que tuvo el evento vascular. Entonces, también, si nuestra familia conocemos que alguien ya tiene un stent, que ya toma medicación para la presión, que tiene riesgo cardiovascular, que va a los controles con su cardiólogo de cabecera habitualmente, no puede ser que el entorno no sepa exactamente qué tiene que hacer si la persona tiene un evento grave o pierde la conciencia Sí. y cómo llamar al 107, a la ambulancia inmediatamente y después empezar, no dejarlo ahí. Muchas veces se ven videos que la gente deja al paciente o a la persona en el Que no piso sabe qué llamando y no hacer. sabe qué hacer. Sí. Y hoy- Háblenlo previamente. Exactamente. Vos llamás conocer- a la ambulancia, vos RCP, y Hay- nunca va a ser mal hacer no, RCP. No. Lo único que hace mal es no hacer nada. Claro. Lo único que hace mal es no hacer nada, y esto ya está demostrado, ya hay hasta leyes, la ley de muerte súbita que habla específicamente de que lo peor que se puede hacer es no hacer nada, no existe ningún daño que alguien pueda hacer. No existe desde el punto de vista médico y tampoco existe a nivel legal que alguien Claro. pueda tener un problema por hacerle RCP a una persona. Eso ya está por ley totalmente fuera de discusión. Claro. Y hoy en día el RCP se hace con las manos, se evita la cuestión del boca a boca, que a veces hay gente que por ahí no se anima o no sabe cómo hacerlo. Son masajes cardíacos con presiones en el pecho de manera rítmica Al ritmo de... y al ritmo de varias canciones. Ahora Sí. usaron Una una de de Bee Lali, Gees. la de Bee Gees, más Claro. conocida. Sí, es un poquito más que un segundo, digamos, Ok. ¿no? Es un poquito más rápido que el segundero de un Sí. reloj. En el medio del pecho, con presiones firmes, sin amacarse.
La técnica es muy importante, por eso recomiendo que hagan talleres ahí en todos lados, hay en Cruz Roja, Sí. hay hay obras sociales que también Sí. la Fundación OSDE también los da, En el el hospital. hospital las hacemos, vamos a distintos lugares, distintos clubes, tratar de siempre estar, y hay muchos videos en YouTube, clases, incluso la pandemia aceleró muchísimo eso, porque Sí. durante la pandemia se hubo que seguir haciendo capacitaciones. Así que hay muchas cosas lindas en YouTube para ver y que comparan con las canciones, con los ritmos. Interesémonos, si no podemos hacer el curso verdadero con gente instruida y demás, por lo menos veamos, porque siempre vamos a hacer algo mejor que no hacer nada y que no saber nada. Bien. Muy bien, bueno, cuidemos el corazón, respiremos un vaso de agua a mano. Bueno, y acordémoslo antes, si pasa lo que no queremos que pase, vos llamá al 107, vos RCP, y nos vemos el domingo. A tomarlo con calma. Sí, sí, con la mayor calma. Es un partido de fútbol. Sí, de última salía afuera. Claro. Exacto, respirá. Claro, descargá, qué sé yo, pero... No estás jugando vos, digamos. Pensán que están todos bien, los tuyos, Claro, y demás, sí. y las cosas serias de la vida, importantes de la vida. Me Claro. estoy hablando a mí mismo. Sí, que el Sí, partido sí. dura 90 minutos, 120 en el peor de los casos, Pero bueno, penales, yo pero creo después la vida sigue. que si me pasa voy a ir por ahí. Digamos. Claro. Me imagino consolando a mi hijo diciéndole esas cosas. Digamos. Claro. Bueno, es un partido de fútbol, fútbol. la vida pasa por otro Sí, lado, tal estamos cual. bien, vamos Sí. a ser agradecidos y Sí. punto y aparte. ¿Ves? Genial. Muy bien. Bueno, gracias por No, por a todas ustedes. estas recomendaciones y por todos estos estudios. Bueno, y algún día Argentina tendrá que hacer este estudio porque claramente lo vimos post partido Egipto, lo vimos post partido Suiza. Hay algo ahí que, bueno, ocasiona un montón de cuestiones. Y bueno, pase lo que pase, digo, nosotros vamos a jugar un partido más, sea el sábado, sea el domingo. también. Así que podemos aprovechar y recomendar a la gente que se haga un chequeo. Que se haga un ¿No? chequeo sería genial, ¿cómo no? Exactamente, para ver cómo está todo, ¿no? Porque no solo le vas a pedir el estudio de la ergometría y todo eso, sino que además vas a aprovechar y haces todos los estudios. ¿En dónde? En Alba Consultorios. Ingresa a alba-consultorios.com.ar/turnos y ahí podés sacar un turno con el doctor Matías Stringler. Arana 1030, ahí casi Colón, letra clara. Fue esto. Gracias, Matías. Gracias a Gracias, ustedes.